Tan pronto como la iglesia perdió su primer amor, comenzó a comprometerse con el mundo y a coquetear con el mundo. Y no tardó en abrirle la puerta al pecado, y el pecado entró de inmediato y la iglesia murió. Hoy vamos a considerar la iglesia que se contentó con los programas porque estaba muerta. La monotonía, la costumbre, la ritualidad, el aburrimiento, lo planeado, lo programado era característico de ella porque estaba muerta. De pronto la vida se fue, se esfumó, desapareció. Una iglesia que tolera el pecado termina muerta. Y el Señor le dice en Apocalipsis 3:1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Y es por eso que tenemos que ser fuertes y vestirnos con la armadura de Dios, porque estamos en una guerra espiritual. Es una guerra. ¿Quieres saber cómo el diablo ataca al verdadero cristiano y a la iglesia que se preocupa por permanecer llena del Espíritu Santo? Escucha con atención y de principio a fin cada uno de estos audios. Sardis era una de las ciudades más importantes del tiempo antiguo y su rey más importante fue Creso. Y como dato curioso, en Estados Unidos cuando alguien quiere decir que alguien es muy rico, dicen que es tan rico como Creso. Solo dato curioso. Pero la ciudad de Sardis era literalmente sinónimo de riqueza. La iglesia en Sardis dejó de existir porque fue una iglesia que le abrió la puerta al pecado y el pecado entró y la iglesia gradualmente murió. Triste, ¿verdad? Peligroso también. Seamos vigilantes. Examinemos nuestra vida continuamente y hagamos las correcciones pertinentes. En Apocalipsis 3:2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Así que unas cosas ya habían muerto y las otras estaban por morir en esta iglesia en Sardis. Todo lo que les quedaba era la apariencia, el nombre de que aún tenían vida pero estaban muertos. La iglesia estaba en función, todas sus actividades estaban en función, pero estaban siendo realizadas por personas espiritualmente muertas. Estaban muertos. La iglesia de Sardis aparentaba vida, pero estaba muerta. Cuando sucede esto, cuando la iglesia está muerta, la iglesia se vuelve solo un grupo de actividades, una serie de programas. Tiene sus clases y tiene sus pequeños grupos y tiene sus actividades para los niños y sus actividades para los jóvenes y sus actividades para los adultos y todo el mundo está muy ocupado, muy activo y todo en la iglesia está en función. Pero Dios no está allí, su presencia ya se ha ido. Es fácil ver la secuencia. Se pierde el primer amor y al perderse ese ardiente primer amor se comienza a comprometerse con el mundo. Y al comprometerse con el mundo, la iglesia se vuelve tolerante al pecado y le abre la puerta y el pecado entra. Y cuando el pecado controla la iglesia, como resultado tenemos una iglesia muerta. Y entonces, como Sansón, la iglesia se mueve de un lado a otro, pero no tiene ninguna fuerza. El Señor Jesucristo les escribió a las 7 iglesias en Asia Menor, iglesias que representan la iglesia universal de todos los tiempos. Son 5 las que sufrieron pérdida por los ataques del enemigo, las otras 2 no. Son 5 las que recibieron advertencia de parte del Señor Jesucristo para que corrigieran sus fallas y no querían perderse del todo y para siempre. A estas alturas, cada uno de los que hemos escuchado cada uno de los audios ya deberíamos habernos identificado con alguna de estas iglesias. Si es así, más nos vale que hagamos las correcciones pertinentes, porque la advertencia es para nosotros. Si aún no nos hemos identificado con ninguna de estas 5 iglesias, las noticias pueden ser muy buenas o muy malas. Muy buenas porque quizá nos identifiquemos con una de las 2 iglesias a las cuales el Señor Jesucristo no les tuvo que advertir nada. Muy malas porque quizá no estamos tomando el mensaje en serio ni personalmente. Y así uno sigue indiferente y ajeno a la necesidad que tiene y al peligro eterno en el que se encuentra.
En Apocalipsis 3 y 4 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aún quedaban unas pocas. La iglesia estaba a duras penas en existencia. Muchos habían muerto y unos cuantos quedaban vivos. Sardis y Éfeso, tremendas iglesias. Pero perdieron su primer amor y ahora solo quedaban unos cuantos. Pero así es como sucede. Quedaban unos cuantos con sus vestiduras blancas, solo unos cuantos. ¿Quieres saber cómo identificar una iglesia que está siendo gradualmente atacada y destruida por el diablo, quien desea que eventualmente esta iglesia muera y deje de existir? La iglesia pierde su primer amor, se compromete con el mundo, se vuelve tolerante al pecado, se convierte en una serie de actividades sin fuerza ni vida y es reducida a unos cuantos. ¿Te identificas con alguno de estos problemas? Te urjo a que hagas las correcciones pertinentes porque hoy estás vivo, pero el mañana no es tuyo. ¿Quieres saber cuál es el siguiente paso descendiente de la iglesia al ser atacada por Satanás? Lo vamos a discutir en la próxima ocasión. Hasta entonces.